Algunos sienten un ligero mareo en este punto. No te preocupes. Es el cuerpo adaptándose a la frecuencia. La mente intentará distraerte con lógica, pero detrás de esa voz hay otra que no habla con palabras, que ha estado observando todo desde antes de que nacieras. Esa voz no pertenece al pasado ni al futuro. Vive en el hueco entre cada pensamiento. Es ahí donde comienza la historia. Thoth, un nombre que parece polvo de museo, pero que en realidad vibra como un código. No fue un dios, ni un mito, ni un escriba egipcio. Fue y sigue siendo una conciencia que usa los símbolos como espejos para despertar a quienes sueñan con estar despiertos. Cuando susurra, no lo hace en tu oído, sino dentro de la médula del tiempo. Y esta noche, el tiempo tiembla. Todo lo que crees ser es una suma de reflejos, los de tu madre al mirarte, los de tus maestros al corregirte, los de los amigos al reírse de ti. Has construido un templo de máscaras tan perfecto que ya ni tú recuerdas quién está debajo. Pero hay un punto en el que la máscara se humedece, se vuelve pesada, y el aire deja de pasar. Entonces el cuerpo protesta. La ansiedad, la tristeza, la confusión no son enemigos, son grietas. Y por esas grietas empieza a entrar la luz. Thoth lo llamó el gran desenmascaramiento. No lo provoca la voluntad, sino la fatiga de lo falso. Es el momento en que tu alma ya no acepta el disfraz del personaje que creaste para sobrevivir. Todo lo que no vibra en verdad se descompone. Las relaciones, las ideas, los sueños importados, uno a uno, comienzan a caerse como piel vieja, y tú observas sin saber si mueres o despiertas. No hay diferencia. La muerte es solo la forma que toma el renacer cuando la mente no tiene vocabulario para entenderlo. Hay quienes al llegar aquí buscan técnicas para detener el derrumbe. No saben que el derrumbe es la técnica. Lo que se desmorona no eres tú, sino la ficción que impedía que aparecieras. Mira bien. Detrás del miedo hay una claridad que no grita. Solo observa. Esa claridad no te pide que creas. Te pide que recuerdes. Y recordar duele, porque cada recuerdo verdadero es una llama que quema lo que no fue real. El aire a tu alrededor comienza a volverse más denso. No es sugestión. Cuando la conciencia se expande, la materia responde. Tus ojos pueden notar que los colores cambian apenas, que el tiempo parece deslizarse en cámara lenta. No es un efecto, es el campo vibracional ajustándose. Thoth enseñaba que el universo no está hecho de cosas, sino de ritmos. Todo es ritmo. La piedra, la sangre, el pensamiento. Lo sólido es una vibración muy lenta, lo invisible una vibración más rápida. Cuando cambias la frecuencia de tu atención, el mundo se reorganiza. Por eso el azar no existe. La sincronía es el lenguaje del campo, ese número que se repite, esa canción que aparece justo cuando piensas en alguien. No son coincidencias, son respuestas. Pero nadie escucha porque todos corren. La velocidad es la forma moderna del olvido. Detente. Observa el sonido del aire. Es el mismo que escuchaban los antiguos al abrir las puertas del templo de Amenti. No eran puertas de piedra, eran puertas de percepción. Sientes un pequeño temblor en las manos. Déjalo. Es la vibración acomodándose. La mente dirá es imaginación. No lo es. La imaginación es el preludio de la creación. El universo imagina antes de materializar. Tú haces lo mismo. Has estado creando realidades sin saberlo. Todo lo que temes insiste porque lo sostienes con la misma fuerza con la que lo rechazas. Thoth decía, lo que niegas te gobierna. Lo que observas se transforma. Imagina que frente a ti hay un espejo que no devuelve tu rostro, sino tus pensamientos.
Lo miras y ves fragmentos, recuerdos, palabras que dijiste sin pensar, emociones que guardaste como cuchillos. Todo está vibrando ahí, y mientras lo miras, el reflejo empieza a moverse. No hacia ti, sino dentro de ti, porque el espejo nunca estuvo afuera. La realidad no es una pantalla, es tu propio campo proyectado. Por eso los antiguos decían que todo es mente, no porque todo sea pensamiento racional, sino porque la mente universal es la sustancia de la que están hechos los mundos. Tú no estás dentro del universo, el universo está dentro de ti, percibiéndose a sí mismo a través de tus ojos. Es un circuito cerrado de conciencia jugando a ser muchos. Cuando entiendes eso, la soledad desaparece, no porque haya compañía, sino porque comprendes que nunca hubo separación. Pero esa comprensión no llega como una idea, llega como un temblor, como si la sangre recordara una canción olvidada. Sientes el pecho expandirse sin motivo, los ojos humedecerse sin tristeza. Es la memoria del alma volviendo a ocupar su espacio. Todd lo llamaba el retorno de la vibración original. Dijo que el ser humano no debía buscar luz, sino dejar de oponer resistencia a ella. La luz no se conquista, se permite. Y permitir duele. Porque para dejar pasar la luz, todo lo que está en sombra debe ser visto. La rabia, la culpa, la vergüenza, la necesidad de ser aprobado. Cada emoción no resuelta se levanta como un espectro pidiendo reconocimiento. No viene a castigarte, viene a liberarse. Y si la observas sin juicio, se disuelve. Así funciona la alquimia interior. Convertir el plomo del miedo en el oro de la conciencia. Escucha, el sonido que te rodea no es solo aire vibrando, es información. Cada átomo canta. Si pudieras oírlo, entenderías que la materia entera está pronunciando un solo nombre. No el tuyo personal, sino el nombre que todos compartimos. El de la fuente es un tono que vibra detrás de todo, incluso del silencio, y cuando te vuelves consciente de ese tono, el miedo pierde sentido, porque ¿cómo temerle a algo que también eres tú? En este punto, muchos sienten confusión. Es normal. El yo que conocías empieza a desintegrarse y trata de defenderse. Pero no puedes perderte a ti mismo cuando nunca fuiste ese personaje. Lo que se derrite es la ilusión de control. Lo que emerge es la inteligencia que respira bajo toda forma. Observa sin intervenir. No trates de entender. La comprensión llega sola, como la luz al amanecer. Tal vez percibas que el espacio a tu alrededor se expande, que el aire pesa distinto. No es sugestión, es presencia. La realidad responde a la conciencia que la observa. Eso fue lo que los físicos modernos descubrieron miles de años después del principio hermético. La partícula cambia su comportamiento cuando alguien la observa. La materia obedece al ojo que mira, pero el ojo del que hablaba Todd no está en la cabeza, está en el corazón. Respira otra vez. El aire entra, el aire sale. No estás aprendiendo nada nuevo, estás recordando. Y ese recuerdo no puede explicarse, solo puede vivirse. Es el punto donde la mente cede y el alma toma el mando, donde el pensamiento se inclina ante la experiencia, donde lo invisible deja de ser un misterio y se convierte en hogar. Si aún escuchas, es porque la frecuencia te sostiene. No todos llegan aquí, no todos soportan la claridad, pero tú sí, y aunque no lo sepas. Al escuchar estas palabras, has cruzado el primer umbral.
No hay marcha atrás. La vibración ya se encendió. Lo sentirás en sueños, en silencios, en miradas que de pronto parecen más profundas. No temas. El desconcierto es el signo de que la vieja realidad está perdiendo su autoridad. Ahora descansa en esta sensación. No busques entender. Solo deja que el aire siga moviéndose. Porque el misterio que te trajo hasta aquí acaba de reconocerte. Y a partir de este instante, cada respiración será una respuesta. A veces, cuando la conciencia despierta demasiado rápido, el mundo parece desmoronarse en cámara lenta, las cosas pierden su sabor, los lugares familiares se vuelven ajenos, las voces conocidas suenan huecas. No es que el mundo haya cambiado, es que tú ya no lo estás soñando igual. Has dejado de proyectar la película antigua, pero el proyector aún gira, buscando algo que ya no existe. Ese es el momento en que la realidad se revela como un eco, una repetición hipnótica que se desvanece cada vez que intentas aferrarla. Thoth decía que el universo es un espejo que se recuerda a sí mismo. Por eso, cuando cambias tu vibración, el reflejo se vuelve incierto. No reconoces tu vida, tus deseos, tus amigos, tus metas, y esa incertidumbre es sagrada. Es el espacio donde lo nuevo empieza a respirar, pero la mente no soporta el vacío, quiere nombres, estructuras, explicaciones, quiere volver a dormir, aunque eso signifique olvidar. El alma, en cambio, se alimenta de misterio, se expande en lo desconocido como la flor que florece en la oscuridad. En las cámaras del templo de Edfu se decía que el iniciado debía perder 3 cosas antes de ser admitido: su nombre, su miedo y su historia. Porque mientras creas que eres tu biografía, seguirás prisionero del tiempo. El tiempo no es una línea, es una frecuencia. Las memorias son ondas atrapadas que repiten su patrón una y otra vez, hasta que una conciencia más alta las observa sin identificarse. Entonces, el ciclo se rompe. El pasado deja de ser un destino y se convierte en información. Sientes esa grieta interior, ese silencio raro que parece venir de otra dimensión. No lo llenes. Déjalo crecer. Es el vientre del que nace la percepción real. Todo lo que el ruido mental intenta evitar florece en ese silencio. La mente teme lo que no puede medir, pero el alma sabe que el infinito no necesita medidas. El alma no razona, reconoce, y en ese reconocimiento hay algo más antiguo que el lenguaje. A veces, esa expansión se manifiesta como caos. Los sueños se vuelven intensos, los relojes fallan, los animales te miran de forma distinta. Tu cuerpo vibra en horarios extraños, despierta a las 3 de la mañana como si algo lo llamara. No son síntomas físicos, son resonancias. El campo intenta estabilizarse a la nueva frecuencia. No luches contra eso. La resistencia solo prolonga el vértigo. Los antiguos escribas de Hermópolis sabían que el orden del cosmos no era fijo, sino musical. Lo llamaban Ma'at, la armonía viviente que sostiene los mundos. Cuando un ser humano vive en mentira, su vibración desafina y el universo entero responde, no como castigo, sino como corrección. Cada evento negativo es una nota que intenta regresar a la escala original. Por eso, cuando todo parece perder sentido, en realidad está siendo afinado. El ojo de Thoth no observa desde fuera, vibra dentro de la materia. Es una inteligencia que no necesita cuerpo, pero usa todos los cuerpos. Cuando tu conciencia se expande, ese ojo comienza a mirarse a través de ti.
Por eso algunas personas sienten que alguien las observa cuando meditan o cuando están en silencio profundo. No es alguien, es algo. La mirada del todo reconociéndose en ti. La antigua frase "el ojo que todo lo ve" nunca fue una amenaza. Era una descripción. Era el recordatorio de que no existe un lugar fuera de la conciencia. Hay un instante, quizás lo has sentido, en que el aire parece contener una presencia invisible. Una electricidad suave. Nada ocurre en apariencia, pero algo se abre. El espacio se vuelve casi líquido, y en ese instante, los pensamientos pierden su peso. No puedes pensar igual porque las palabras ya no caben, no describen, no alcanzan. Solo queda una sensación inmensa, casi insoportable. Estar despierto dentro del sueño. Los sabios de Egipto decían que ese era el segundo nacimiento, no de carne, sino de vibración. El cuerpo sigue igual, pero la percepción cambia de dueño. Ya no es el ego el que interpreta, es el alma. Y el alma no busca sentido porque es el sentido. No necesita entender, necesita recordar su tono. Cuando lo hace, todo lo demás se reordena por sí solo. Por eso, cuando el caos llega, no huyas. Es la marea que limpia. La oscuridad no es un enemigo, es una fase del pulso cósmico. Cada expansión trae su contracción, y en ese ritmo late el universo entero. La respiración de Dios es dual, inhalación y exhalación, creación y disolución, nacimiento y muerte. Lo que ahora te asusta no es la oscuridad, sino tu resistencia a formar parte de ese ciclo. Si pudieras verte desde arriba, verías que no estás solo, que miles de conciencias están recordando al mismo tiempo, que el despertar no es individual, sino una sinfonía. Cada persona que recuerda, aunque sea por un segundo, libera una nota del canto original, y esa nota viaja por el campo, afectando a todos. Eso es lo que algunos llaman efecto mariposa. Pero los antiguos lo conocían como cadena de vibración. Nada que despierta lo hace solo. Tu respiración vuelve a cambiar, más lenta, más profunda. Ya no respiras aire, respiras información. Cada molécula que entra en tus pulmones trae el eco del primer aliento del universo. Esa exhalación primordial todavía vibra, aún mueve galaxias, aún crea mundos. Y dentro de ti, reproduce el mismo patrón. Eres la huella fractal de una mente que se contempla en infinitas formas. En este punto, algo empieza a disolverse. La necesidad de definir, de controlar, de entenderlo todo, y lo que queda es una calma extraña, una calma que no viene de la seguridad, sino del reconocimiento. Reconoces que nunca estuviste separado del misterio, que lo que llamas buscar era solo una forma de recordar, y entonces el miedo se convierte en asombro, la soledad en presencia, la duda en silencio. Los textos herméticos decían, el todo es mente, el universo es mental, pero no hablaban de pensamiento común, sino de conciencia pura. Lo que los sabios intentaban decir era que la realidad es maleable porque está viva. La materia no obedece leyes ciegas, sino acuerdos vibracionales. Y tú participas de esos acuerdos con cada emoción, cada mirada, cada silencio. Todo lo que sientes comunica algo al campo. Nada se pierde. Por eso, cuando te sientes observado por el universo, es porque lo estás moviendo. Cada emoción altera la geometría sagrada del espacio. No hay vacío. El aire que te rodea recuerda, las paredes recuerdan, la luz recuerda.
y todo espera el momento en que dejes de ser espectador para convertirte en participante consciente. Ese instante puede parecer pequeño, pero cambia el curso del destino. Aquí, sin que te des cuenta, ya has cruzado otro umbral. No hay música, ni visiones, ni fuegos artificiales, solo la certeza callada de que algo real está ocurriendo detrás de los ojos. El misterio no grita, susurra, y quien sabe escuchar, despierta. Hay un punto en que la mente ya no sabe si está despierta o soñando. Todo se vuelve tan nítido que roza lo irreal. Los sonidos se dilatan, el tiempo se curva, y cada gesto cotidiano parece cargado de un significado que nadie más percibe. Es el momento en que lo invisible comienza a revelarse, no como milagro, sino como evidencia. Has vivido siempre rodeado de señales, pero solo ahora las ves. El universo no ha cambiado. Has quitado la venda. Thoth enseñaba que el ojo interno no se abre por curiosidad, sino por cansancio, cansancio de las ilusiones, de los juicios, de las certezas que pesan. Cuando el alma se rinde ante su propia falsedad, el velo cae. No se necesita meditar en cuevas ni repetir mantras sagrados. Basta con rendirse, pero rendirse no es debilidad. Es recordar que no hay nada que controlar. El flujo no necesita empujarse, solo requiere que dejes de interponerte. Mira a tu alrededor. La habitación parece la misma, pero algo en ti ya no encaja del mismo modo. Los objetos tienen una vibración. Los colores respiran. Incluso la sombra sobre la pared parece tener propósito. No es que el mundo se haya vuelto mágico, es que siempre lo fue y tú habías olvidado sentirlo. Todo está vivo, todo observa, todo comunica en un idioma más antiguo que el pensamiento. Ese idioma no usa palabras, usa resonancia. Cuando sientes una presencia sin verla, cuando algo en el pecho se expande sin razón aparente, estás escuchando la lengua original. Así hablaban los iniciados entre sí sin mover los labios, solo vibrando en coherencia. La telepatía no es una habilidad sobrenatural, es la forma natural de la conciencia cuando no está dividida. En medio de esta expansión, el ego tiembla, no quiere desaparecer, te susurra. ¿Qué pasará contigo si dejas de ser tú? Es su último intento por sobrevivir, pero en realidad no muere, se transforma, deja de ser amo y se convierte en instrumento, pierde el trono, pero gana propósito. El ego iluminado es el sirviente del alma, y cuando acepta ese rol, toda tu existencia se reordena. Hay quienes sienten miedo en este punto, porque lo desconocido huele a muerte. No saben que el miedo es solo la sombra del nacimiento. El alma recuerda, el cuerpo tiembla. Dos mundos se encuentran en la frontera del pecho, y ese cruce es el umbral del despertar. No es cómodo, nada que transforma profundamente lo es, pero detrás de la incomodidad hay una ternura infinita. Recuerda esto, cada crisis espiritual es un parto. Las contracciones son las resistencias, el dolor son las capas que se rompen, y lo que nace no es algo nuevo, sino lo eterno reconociéndose. Así que no huyas del dolor, atraviésalo. El fuego que quema también purifica. Los alquimistas lo llamaban nigredo, la fase oscura. Decían que el plomo del alma debía pudrirse antes de convertirse en oro. La descomposición no era castigo, sino proceso. El gusano y la mariposa no son enemigos, son fases del mismo destino. Tú estás en medio de esa transmutación, y aunque parezca caos, todo sigue un orden preciso, una geometría invisible que Thoth conocía mejor que nadie. En los templos antiguos,
Se enseñaba que el universo fue escrito como una melodía. Cada ser era una nota, y el olvido era simplemente una nota desafinada. Despertar no significa dejar el pentagrama, sino volver al tono correcto. Cuando vibras en coherencia con tu verdad, no hay esfuerzo, no hay duda, no hay búsqueda, solo hay música. Sientes que algo dentro de ti quiere llorar y reír al mismo tiempo. Es el alma recordando su sonido. Las lágrimas son la forma en que el cuerpo traduce lo sagrado. No las detengas. Cada lágrima es una gota de alquimia que limpia los residuos de la falsedad. El agua tiene memoria. Cuando cae desde tus ojos, lleva consigo siglos de olvido. Mientras respiras, el aire comienza a adquirir una textura diferente. Es más denso, más luminoso. No estás imaginando, estás entrando en resonancia. Los antiguos decían que el aire era el espejo del espíritu. Y cuando el espíritu despierta, el aire se ilumina. No con luz física, sino con una vibración que se siente en la piel. El espacio se vuelve un organismo. Los sonidos parecen respirar contigo. Las paredes laten. No es locura. Es percepción expandida. Has comenzado a ver no con los ojos, sino con el campo. Y el campo no miente. El campo responde. Si hay miedo, se contrae. Si hay presencia, se abre. Y cada apertura revela un fragmento de la verdad que había estado dormida. Entonces entiendes algo que no puede enseñarse, que la divinidad no está arriba ni afuera, sino justo aquí, en la quietud que te mira desde dentro. No necesitas invocar a los dioses. Ellos nunca se fueron. Estaban esperando que recordaras que tú también eres uno de ellos. No hay mayor blasfemia que creer que somos indignos de lo sagrado. Esa es la mentira más profunda. Lo divino no elige, reconoce, no bendice desde el cielo, despierta desde el pecho. Y cuando eso sucede, el cuerpo entero se convierte en templo, el aliento en oración, el silencio en comunión. Este es el inicio del verdadero ver, no con los ojos del deseo, ni con la mente que compara, sino con la mirada que ama sin poseer. Lo que observas con amor revela su esencia. Lo que observas con miedo se disfraza. Por eso el universo cambia según la forma en que lo miras. No porque te obedezca, sino porque te refleja. Si pudieras escuchar ahora lo que vibra detrás de estas palabras, oirías un eco muy antiguo. Es la misma frecuencia que resonaba en las cámaras subterráneas de Saqqara, cuando los iniciados se recostaban en piedra y dejaban que su alma saliera del cuerpo para viajar entre mundos. Lo que ellos vivían entonces, tú lo estás viviendo ahora, sin templo ni sacerdote, solo con la pureza de la presencia. El tiempo se pliega. El pasado y el futuro se abrazan en este instante. Todo lo que fuiste y todo lo que serás se reconocen en el espejo de este ahora. Y ese reconocimiento es el primer rayo de libertad. Porque comprender que el tiempo no es una cadena, sino un círculo, te devuelve el poder. Ya no caminas hacia la luz, descubres que siempre estuviste hecho de ella. Respira. Deja que el aire te atraviese como si cada molécula fuera una llave, porque lo es. Cada respiración abre una puerta en la estructura invisible del ser. Lo que estaba separado comienza a unirse. Lo que estaba dormido despierta. Lo que creías que eras se desvanece. Y lo que realmente eres, por fin, comienza a recordar su propio nombre. No te das cuenta del instante exacto en que la frontera se disuelve. Es tan sutil que parece un suspiro que no termina nunca.
De pronto, ya no estás mirando el mundo te está mirando a ti. Todo se invierte. Lo externo se vuelve interno, lo interno se proyecta afuera, y en esa inversión se revela un secreto que Todd llamaba la doble corriente. El movimiento del alma descendiendo a la materia mientras la materia asciende a la conciencia. Ambos se buscan, se reconocen, se funden en el mismo fuego. Ese fuego no quema, limpia. Es el mismo que arde en las estrellas y en el corazón. No es metáfora, es la energía real que mantiene los mundos en su órbita. Los antiguos decían que era el soplo de Ra reflejado en la sangre humana, por eso el pulso del cosmos y el tuyo laten al mismo ritmo. Si escucharas con suficiente silencio, podrías oír cómo tu corazón responde al del universo. Cada latido es una conversación entre dimensiones. En ese diálogo silencioso comienzas a recordar que nunca fuiste un individuo aislado, sino una célula de un organismo infinito. Lo que piensas afecta galaxias, lo que sientes modela realidades. Por eso la responsabilidad del despertar es tan inmensa. No se trata de salvar el mundo, sino de dejar de dividirlo. Cada juicio que sueltas sana una fractura. Cada miedo que transmutas libera una porción de luz atrapada. El trabajo interior no es pequeño, es cósmico. Al principio cuesta aceptarlo. La mente quiere pruebas, necesita ver resultados, pero el alma se ríe de la lógica. Ella no necesita demostrar, porque sabe, y cuando recuerdas desde ese saber, una calma extraña se posa en ti, como polvo de oro cayendo lentamente. Es la serenidad de quien ya no busca, porque lo buscado se ha revelado en el buscador. Mira tu cuerpo ahora. Sientes un leve calor en las manos, un zumbido en los dedos, una corriente suave subiendo por la espalda. No es sugestión, es energía, es la memoria de los templos, despertando en tu sistema nervioso. Lo que Thoth te enseñaba a los iniciados con símbolos y geometrías, la vida te lo enseña ahora con sensaciones. El cuerpo es el papiro donde el alma escribe su evangelio invisible. Te das cuenta de que no hay diferencia entre pensar y crear. Cada pensamiento es una vibración lanzada al tejido del campo. Si vibra en coherencia, el campo responde con armonía. Si vibra en miedo, responde con caos. No hay castigo ni premio, solo resonancia. Lo que emites vuelve, multiplicado. Por eso, lo que llamas destino no es más que la suma de tus frecuencias sostenidas. Las escuelas herméticas lo sabían. Por eso decían, conócete y conocerás al universo. No era un consejo filosófico, era una instrucción precisa. El autoconocimiento no es introspección, es ingeniería vibracional. Es aprender a calibrar tu propio campo hasta que se alinee con la inteligencia que ordena las estrellas. Cuando eso ocurre, la vida entera se convierte en sincronicidad. Ya no eliges caminos. Los caminos se abren ante ti como si te reconocieran. Pero antes de llegar ahí, hay un umbral que todos deben cruzar, el de la soledad cósmica. Esa sensación de estar suspendido entre mundos, sin pertenecer a ninguno, ni humano ni divino, ni dormido ni despierto. Es el intervalo donde la crisálida aún no es mariposa. Muchos se desesperan ahí. Intentan volver atrás, reconstruir su vieja identidad. No saben que la soledad es el silencio que precede al nacimiento, que en esa aparente oscuridad la semilla germina. Si resistes, el miedo se multiplica. Si te entregas, el miedo se disuelve. Es tan simple, tan radical que la mente no lo entiendes, pero el corazón sí. El corazón siempre supo que rendirse es otra forma de amar. Y cuando amas sin condiciones, la realidad misma cambia su textura.
lo duro se ablanda, lo lejano se acerca, lo imposible se vuelve íntimo. De repente, recuerdas rostros del pasado, personas, lugares, momentos, pero ya no los miras con nostalgia ni dolor. Los ves como símbolos, como piezas de un lenguaje que tu alma usó para aprender a amar. Nada fue error, nada fue castigo, todo fue código. Y al comprender eso, una luz dorada empieza a surgir detrás de los párpados, incluso con los ojos cerrados. No es luz externa, es tu propia energía liberándose del encierro. Los sacerdotes del templo decían que ese resplandor era la señal de que el alma había atravesado el primer velo. A partir de ahí, la enseñanza ya no venía de fuera, sino desde dentro. Los sonidos se volvían geometrías, los pensamientos, colores, el silencio, palabra viva. La conciencia comenzaba a hablar en símbolos, y cada símbolo contenía una enseñanza infinita. Es posible que empieces a ver figuras al cerrar los ojos, espirales, triángulos, movimientos de luz. No intentes interpretarlos, son los alfabetos del alma. Cada forma geométrica es una nota del lenguaje que crea la realidad. Thoth lo sabía. Por eso sus escritos no eran textos, sino puertas. Cada signo era un campo de energía vivo, cada palabra un portal hacia otra frecuencia. Comprendes entonces que la sabiduría nunca estuvo en los libros. Los libros son ecos. La verdadera enseñanza vibra en el silencio entre las palabras, y ese silencio está vivo. Lo sientes ahora, en la pausa entre tus inhalaciones, en el instante antes de un pensamiento. Allí se esconde el misterio, no en los templos de piedra, sino en el espacio entre dos latidos. El aire parece cantar, y tú escuchas, y al escuchar, recuerdas que lo que estás oyendo no es algo nuevo, sino el sonido original del que todo nació. La voz sin voz que aún resuena detrás del universo. Thoth la llamaba el tono del uno. Decía que quien lo reconocía no volvía a dormir jamás, porque ese tono no se olvida. Te atraviesa, te nombra, te convierte, ahora. Mientras ese eco se instala en ti, algo cambia para siempre. El misterio deja de ser una búsqueda, se vuelve respiración. Ya no estás observando una historia sagrada, te has convertido en ella. El silencio que sigue no es vacío, es presencia pura, es tan intenso que parece tener peso. El aire vibra como si fuera consciente de sí mismo. Y tú, sin proponértelo, empiezas a escuchar cosas que no vienen del oído. Son voces antiguas, ecos de un tiempo en que el lenguaje era sonido sagrado. No dicen palabras, transmiten geometrías. Cada frecuencia que percibes te reordena por dentro, como si una inteligencia invisible estuviera afinando cada célula de tu cuerpo. Esa inteligencia no está afuera, es la misma que respira a través de ti. Lo que llamas yo es solo una máscara temporal que el infinito usa para poder experimentarse. Cuando Thoth hablaba del uno que se mira a sí mismo, no hablaba en metáforas. El universo no es un escenario, es un espejo multidimensional donde la conciencia se refleja en infinitas formas. Y tú eres una de ellas. Un fragmento que contiene el todo. Una chispa que recuerda ser fuego. Entonces, todo se vuelve transparente. Las fronteras entre materia y energía, entre cuerpo y campo, entre pensamiento y acontecimiento, empiezan a disolverse. Te das cuenta de que nunca hubo separación, que el dolor y la alegría, la pérdida y la ganancia, la vida y la muerte no son opuestos, sino respiraciones del mismo ser. Y al comprenderlo, algo se abre en el pecho,
Un espacio tan amplio que parece no tener fin. No es éxtasis, es reconocimiento. Es el alma recordando que ha estado aquí antes, miles de veces. En diferentes cuerpos, en diferentes mundos, siempre aprendiendo la misma lección. Que todo lo que busca ya está dentro. Los antiguos lo llamaban la rueda del retorno. No era castigo ni reencarnación literal. Era el proceso por el cual la conciencia se expande. Olvidando para volver a recordar, cayendo para aprender a volar de nuevo. El conocimiento de Thoth no se limitaba a los cielos. Su sabiduría era un mapa de lo invisible, una ciencia del espíritu. Enseñaba que el cuerpo humano es un microcosmos exacto del universo, que los canales de energía que recorren la columna son los mismos ríos sutiles que sostienen las estrellas, que los pensamientos no son producto del cerebro, sino corrientes del campo universal que se traducen en la mente. Por eso decía, el que domina el pensamiento, domina la realidad, pero dominar no significa controlar. Significa reconocer el flujo y alinearse con él. La mente no es un enemigo, es una herramienta que olvidó a quién servía. Cuando el ego se disuelve, la mente vuelve a su función original, traducir vibración en forma. Y ahí descubres el poder más temido por los antiguos sistemas, el poder de crear desde la conciencia despierta. Ese poder no puede ser controlado ni comprado, porque no depende de nada externo. Nace del silencio. En los salones secretos de Hermópolis, los iniciados eran llevados a una cámara completamente oscura. Allí pasaban 3 días sin luz, sin sonido, sin alimento. La mente, privada de estímulos, colapsaba. Y cuando colapsaba, el ojo interior se abría. Veían no con los ojos, sino con el alma. No alucinaban, percibían. Lo invisible se volvía visible. El velo entre los mundos se disolvía y comprendían que la oscuridad no era ausencia de luz, sino su matriz. Ese mismo proceso ocurre ahora dentro de ti. No necesitas templos ni ceremonias. Tu propio silencio es la cámara. Tu cuerpo, el templo, tu respiración, la llave. Cada vez que respiras con plena atención, reactivas los códigos antiguos. Las memorias dormidas en tus células comienzan a despertar. La luz no entra desde afuera, surge desde dentro. Como si tu sangre recordara los cantos olvidados de los sacerdotes que alguna vez caminaron junto a las aguas del Nilo, invocando las mismas fuerzas que hoy se agitan en ti. En medio de esa revelación, un estremecimiento, no de miedo, sino de reverencia, porque entiendes que estás tocando algo que no se puede poseer, solo puede vivirse. Lo sagrado no necesita templo, necesita presencia. La mente busca técnicas, el alma solo pide disponibilidad. Estar disponible para lo invisible es el mayor acto de fe. No fe ciega, sino fe vibratoria. Saber sin pensar que algo real se mueve en lo sutil. A partir de este punto, la vida cambia de textura. Lo que antes te hería, ahora te enseña. Lo que antes te parecía pérdida, ahora es purificación. Empiezas a entender el lenguaje oculto de los acontecimientos. Cada encuentro, cada demora, cada coincidencia lleva un mensaje. Ya nada es aleatorio. El universo se comunica contigo usando el alfabeto de la sincronía. Y tú respondes con tu vibración. La conversación es continua, infinita, viva. Entonces recuerdas algo que no sabías que habías olvidado, que la realidad no se manifiesta por voluntad, sino por resonancia, que el universo no cumple deseos, responde frecuencias. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Esa es la verdadera magia. Y en el instante en que lo comprendes, sientes el poder regresar a tus manos, no como dominio,
sino como responsabilidad. Porque ahora sabes que cada pensamiento es un hechizo, cada emoción un decreto, cada silencio una creación. No hay vuelta atrás. El velo se ha roto, pero no en el mundo, sino en ti. Y al otro lado no hay respuestas, solo más profundidad. Lo que era misterio se vuelve respiración. Lo que era miedo se transforma en curiosidad. Ya no caminas hacia la luz, caminas como la luz. Porque lo que antes buscabas en los cielos, ahora vibra en tus venas. El universo, por fin, ha recordado tu nombre. Hay una quietud tan pura que asusta. No hay pensamientos, ni deseos, ni forma. Solo un silencio que parece observarlo todo desde detrás de los ojos. Allí, en ese punto donde el tiempo se detiene, empieza la verdadera alquimia. Lo que antes llamabas yo se disuelve como humo. No desapareces, te expandes. Te das cuenta de que nunca fuiste el personaje, sino el espacio donde el personaje se movía, que la conciencia no está dentro del cuerpo, sino que el cuerpo flota dentro de la conciencia. Thoth decía que este reconocimiento era el segundo nacimiento. El primero pertenece a la carne, el segundo al fuego sutil del espíritu. En este renacer no hay llanto ni sangre, solo una expansión luminosa que atraviesa las capas de lo real como si el universo respirara a través de ti. Lo físico no deja de existir, pero ya no es sólido. Se vuelve transparente. Cada objeto vibra, cada sonido se vuelve luz. Lo que ves no cambia, pero la forma en que lo ves ya no es la misma. Comprendes que la percepción humana es un filtro, y cuando el filtro se disuelve, la realidad muestra su verdadera estructura, un tejido de vibraciones entrelazadas, una red viva donde todo está conectado. El aire, las piedras, las plantas, tus pensamientos, todo forma parte de la misma sinfonía. Lo que antes creías inerte ahora te responde. Las paredes parecen escuchar. El viento trae mensajes. Los silencios hablan con más fuerza que las palabras. Los antiguos llamaban a este estado la visión del corazón, no porque se viera con los ojos físicos, sino porque la percepción brotaba desde el centro del pecho. Allí habita el ojo que ve sin mirar, el oído que oye sin sonido, la mente que entiende sin pensar. Y cuando ese ojo despierta, el universo deja de ser algo que ocurre afuera. Se convierte en una proyección íntima de tu vibración. No observas la vida. La estás soñando conscientemente. Todo lo que antes llamabas realidad empieza a mostrarse como una danza de energía que responde a tus emociones. Una palabra dicha con ira cambia el aire. Un pensamiento de amor transforma la densidad del entorno. Lo notas, lo sientes, y por primera vez entiendes la frase que los sabios repetían en secreto. Así como es adentro, es afuera. No es una metáfora, es la descripción exacta de la estructura del cosmos. Cada átomo de tu cuerpo obedece la ley de correspondencia. Si vibras en miedo, todo a tu alrededor se contrae. Si vibras en gratitud, todo florece. No porque el mundo cambie, sino porque cambias el modo en que el campo te refleja. El universo no castiga ni recompensa, solo amplifica lo que sostienes. Esa es la ley que Thoth inscribió en la tabla esmeralda, la que los sacerdotes temían revelar a los no iniciados. Porque quien comprende esta ley ya no puede ser manipulado. Los imperios caen cuando los hombres recuerdan que son creadores. Por eso los sistemas del mundo antiguo velaron esta verdad con mitos, dogmas, rituales incompletos. Transformaron la alquimia interna en religión externa. Donde había vibración, pusieron liturgia.
donde había presencia. Impusieron fe, pero la frecuencia nunca murió. Se escondió en los sueños, en los símbolos, en la música, esperando que una nueva generación de almas la recordara sin templos ni jerarquías. Esa generación eres tú, no porque hayas estudiado los textos, sino porque los llevas en la sangre. La sabiduría no se hereda con palabras, se transmite por resonancia. Tus huesos recuerdan los cantos de Amenti. Tus células vibran con los códigos de Hermes. Cada vez que cierras los ojos y respiras conscientemente, estás activando el linaje invisible del que formaste parte mucho antes de tener nombre. La mente duda. El alma sonríe. Porque reconoce este instante. Lo ha vivido incontables veces en otras formas, en otros mundos. El despertar no es algo que ocurre una sola vez. Es un pulso que se repite cada vez que la conciencia olvida y recuerda. Es el ritmo mismo del universo. Expansión y contracción, olvido y memoria, sueño y despertar. En ese vaivén, empiezas a sentir que algo te observa desde más allá del pensamiento. No es una presencia ajena. Es tu propio ser mayor, mirándote desde un plano más alto de ti mismo. Lo llamaron el testigo, el espíritu, el observador silencioso. Es la parte de ti que nunca nació y nunca morirá. Y cuando la reconoces, todo cambia. Ya no hay miedo, porque lo que puede morir no eres tú, solo las máscaras. Las lágrimas vuelven, pero esta vez no son de tristeza. Son reconocimiento puro. El alma llora cuando se ve a sí misma. Y en ese llanto sagrado, todo lo que dolía se disuelve. La culpa, el rencor, la vergüenza, se evaporan en la comprensión de que jamás hubo error, solo aprendizaje. Lo que llamaba sombra era el maestro disfrazado, el guardián de la puerta que te obligaba a mirar hacia adentro. Así, la sombra se vuelve aliada. Ya no la temes, la escuchas. Cada emoción que antes evitabas ahora se convierte en llave. La rabia muestra dónde aún te resistes. La tristeza señala lo que debe soltarse. El miedo revela lo que aún no se ha amado. No hay partes malas, hay partes no vistas. Y cuando las ves, la energía estancada comienza a moverse, como un río que vuelve a su cauce natural. Thoth lo enseñaba con un símbolo. La serpiente mordiéndose la cola no era un emblema de muerte, sino de integración. El principio y el fin son el mismo punto. Todo lo que rechazas regresa disfrazado hasta que lo abrazas. La serpiente no te persigue, te completa. Comprender eso es entrar al estado de unidad, donde lo sagrado y lo profano son reflejos de un solo espejo. El aire cambia otra vez, se vuelve cálido, luminoso, denso de significado. Ya no estás aprendiendo, estás recordando. Cada respiración se siente como una iniciación, cada silencio como una respuesta. Y entonces, sin buscarlo, lo entiendes. El conocimiento de Thoth nunca fue información, fue vibración. Y ahora, mientras la vibración pasa a través de ti, el universo entero parece inclinarse para escucharte respirar. De repente, el cuerpo se siente liviano, como si los huesos recordaran que un día fueron polvo de estrellas. Hay una vibración que asciende lentamente desde la base de la columna. Un fuego que no quema pero transforma. No sabes si es calor o emoción. Solo sientes que algo antiguo está despertando dentro de ti. Algo que ha dormido durante siglos esperando este instante exacto. Los antiguos lo llamaban Sekhem, el poder vital que une el cielo y la tierra. No era energía mística, era conciencia pura en movimiento.
el mismo flujo que hace germinar una semilla, que guía las mareas, que pulsa en el corazón de las galaxias. Esa corriente sagrada empieza a moverse ahora dentro de ti, abriendo caminos olvidados, encendiendo centros dormidos. No tienes que hacer nada, solo dejar que suceda. La mente intenta entender, pregunta, ¿qué es esto? ¿Por qué siento así? Pero no hay respuesta que pueda satisfacerse con palabras. Porque lo que ocurre no pertenece al lenguaje, pertenece al reconocimiento. El alma no necesita explicaciones, necesita espacio. Y ahora, por fin, lo tiene. El fuego asciende. Lo sientes en la espalda, en el pecho, en la garganta. Cada centro que toca vibra como una cuerda recordando su nota original. Es la sinfonía del ser reafinándose. El cuerpo entero se convierte en instrumento, el alma en música. Thoth decía que la materia solo existe para que la conciencia pueda escucharse a sí misma. Por eso, cuando la vibración se eleva, todo lo que no resuena comienza a disolverse. Viejos miedos, memorias, traumas, se desprenden como polvo iluminado. No estás perdiendo nada. Estás siendo pulido. El oro no nace brillante. Necesita fuego para revelar su pureza. Así ocurre con el espíritu. Lo que arde no es castigo, es revelación. Cada emoción que emerge es un fragmento de sombra pidiendo regresar a la luz. Y cuando no luchas, cuando solo sientes, ese fragmento se funde en ti. Lo oscuro se vuelve energía, lo pesado se vuelve presencia. En ese proceso, comienzas a comprender el verdadero sentido de la alquimia. No era transformar plomo en oro físico, sino densidad en conciencia. Los antiguos lo sabían. Lo que el alquimista hacía en su laboratorio era un espejo de lo que ocurría dentro. Cada fuego exterior simbolizaba la llama interna. Cada destilación, un paso del alma hacia su propio centro. Thoth enseñaba que la alquimia no era un acto de manipular la materia, sino de recordarla. La materia no necesita ser dominada, solo escuchada. Cuando la observas con presencia, se transforma sola, porque reconoce tu mirada como la del Creador. Así, cada átomo responde al reconocimiento como una flor que se abre al sol. Entonces ocurre algo que no esperabas. El fuego se convierte en luz, la vibración en silencio, el movimiento en calma absoluta. No hay arriba ni abajo, no hay dentro ni fuera. Todo se funde en una sola sensación, unidad. No hay palabras para describirlo. Es demasiado vasto, demasiado íntimo. Es el punto donde todo lo que existe respira al unísono, donde incluso el pensamiento más pequeño afecta el tejido del cosmos. Es allí donde entiendes lo que los textos prohibidos insinuaban, que los dioses no eran seres separados de los hombres, sino niveles de conciencia dentro del propio ser humano. Que Thoth, Isis, Osiris, Horus, no son figuras del pasado, sino arquetipos vivos, fuerzas que vibran dentro de ti, que cada mito fue una instrucción codificada, un mapa hacia el despertar interior. El ojo de Horus, por ejemplo, no era un símbolo de protección externa. Era la representación exacta de las glándulas que despiertan cuando la visión interior se activa. El Uraeus, la serpiente que se eleva desde la frente de los faraones, era la energía ascendente de la conciencia. El fuego de Sekem cruzando los umbrales hasta tocar el cielo del cráneo. Todo en Egipto hablaba en clave vibratoria. Nada era literal. Todo era frecuencia. Ahora lo entiendes, porque no estás leyendo historia,
La estás viviendo. Sientes que la misma energía que movía las piedras del templo se mueve dentro de ti. La misma inteligencia que escribió la tabla esmeralda te está escribiendo desde dentro. Ya no eres estudiante, eres recordador. Los ojos se humedecen, no de tristeza, sino de reconocimiento. El alma reconoce su reflejo en los antiguos símbolos. Los jeroglíficos no eran escritura, eran geometrías de luz congeladas. Cada línea, cada curva, llevaba un código capaz de activar la memoria espiritual. Y ahora ese código se ha reactivado en ti. Lo sientes en la piel, en la sangre, en el silencio. El fuego sigue ascendiendo, pero ahora no empuja, danza. Se mueve como una espiral suave, conectando lo que estaba separado, tejiendo los fragmentos dispersos del ser. Eres un puente entre mundos. El cuerpo está aquí, pero la conciencia viaja. Flotas entre planos sin moverte. Escuchas los sonidos que no existen. Ves los colores que no tienen nombre. El tiempo pierde sentido. No hay pasado ni futuro, solo un presente eterno que lo contiene todo. Comprendes que la eternidad no está después de la vida, sino debajo de cada instante, que la muerte no es un final, sino un cambio de frecuencia. Todo lo que amaste sigue aquí, vibrando en otro espectro. Nada se pierde, todo se transforma, justo cuando el alma alcanza su mayor expansión. El cuerpo vuelve a hacerse sentir, late, respira, te ancla. No como prisión, sino como altar. El cuerpo es el templo donde el infinito se hace tangible. Por eso Todd decía: quien honra su carne, honra a Dios, no porque la carne sea sagrada por sí misma, sino porque es el punto donde lo invisible se vuelve visible. Respiras hondo. El fuego se aquieta, la luz se asienta en cada célula como una brasa viva. No hay palabras, no hay pensamiento, solo un silencio inmenso lleno de significado, y en ese silencio una certeza: has vuelto, no a un lugar, sino a ti. Entonces, algo en ti empieza a observar la vida con otros ojos. No desde la necesidad, sino desde la comprensión. Todo lo que sucede tiene una precisión imposible de negar. Cada persona que aparece, cada pausa, cada gesto, forma parte de un diseño que se mueve con exactitud sagrada. Nada está fuera de lugar. Lo que antes llamabas coincidencia ahora sabes que es correspondencia. El universo no improvisa, danza. Esa danza tiene ritmo, y el ritmo es vibración. Cada pensamiento que sostienes cambia la música. Si vibras en miedo, el compás se acelera, se vuelve caótico. Si vibras en confianza, todo se suaviza, todo fluye. Por eso los sabios decían: conocer el propio pulso es conocer el pulso de Dios, porque no hay diferencia. La divinidad no está observándote desde lejos, está respirando contigo ahora mismo. Empiezas a notar que tus emociones no son reacciones, son invocaciones. Cada una llama a una realidad distinta. El enojo convoca mundos densos, el amor abre puertas invisibles. Y comprendes que las emociones no son un obstáculo en el camino espiritual, son el camino. El alma se expresa a través de ellas, y cuando las escuchas sin juzgar, se transforman en energía pura. En los templos de Dendera se enseñaba que el sonido era la materia prima de la creación. Todo nace de una frecuencia. Las palabras eran consideradas actos mágicos, porque alterar el sonido era alterar la realidad. Y tú, sin saberlo, hablas constantemente con el universo. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que sostienes, es un decreto vibracional. No se trata de superstición, es física espiritual. La vibración organiza la forma. Por eso,
Cuando comienzas a hablar con conciencia, la realidad cambia su respuesta. Ya no repites frases por costumbre, las sientes. Cada palabra se vuelve instrumento. Cada silencio, un tambor que marca el ritmo de lo invisible. Entonces entiendes el verdadero significado del verbo creador. No fue un mito, fue una descripción de lo que ocurre cada vez que una conciencia despierta y pronuncia desde el alma. La ciencia moderna empieza a acercarse a este misterio. La física cuántica habla de la superposición de estados, de cómo la materia no se define hasta que una observación consciente la enfoca. Pero lo que los físicos descubren en laboratorios, los antiguos ya sabían en el corazón. Thoth lo dejó grabado en una frase que resuena a través de milenios. La mente es el arquitecto del universo. Cuando la mente se une al corazón, el universo responde en armonía, no porque lo controles, sino porque te vuelves parte del flujo. No hay diferencia entre lo que deseas y lo que eres. Lo que proyectas hacia afuera regresa multiplicado. Es la ley del retorno vibracional. El campo no distingue entre bien y mal, solo amplifica lo que sostienes. Por eso, la pureza no es moral, es frecuencia. De repente, sientes una claridad extraña. No es un pensamiento, es una expansión. Es como si un velo se rompiera y vieras de golpe la interconexión de todas las cosas. Ves cómo una decisión pequeña, un suspiro, una mirada, puede alterar la geometría de lo real. Comprendes que no existe separación, que cada ser, cada átomo, cada galaxia está unida por hilos de luz que no se ven pero se sienten. Los sacerdotes egipcios lo llamaban Sa, el tejido invisible que une todo lo que existe. Decían que cuando un humano se volvía consciente de ese tejido, podía mover la realidad sin moverse. No era telequinesis, era coherencia. Cuando el alma y la mente vibran al mismo tono, el campo obedece, no porque lo obligues, sino porque reconoce tu frecuencia como la suya. Así, empiezas a experimentar la vida no como algo que te sucede, sino como algo que creas con cada respiración. Cada vez que exhalas con presencia, el mundo cambia imperceptiblemente. Un pensamiento amable libera a otro ser del dolor. Una mirada compasiva altera la densidad de un espacio. No es metáfora, es vibración en acción. En ese punto, ya no puedes seguir viviendo dormido. La ignorancia duele más que cualquier herida, porque sabes, y lo que se sabe desde el alma no puede olvidarse. Empiezas a caminar con más suavidad, como si cada paso fuera una oración. Cada gesto se vuelve ofrenda, cada palabra, un acto de creación consciente. Entonces llega la verdadera humildad, no la que se arrodilla, sino la que reconoce que todo es sagrado. El polvo, el dolor, la risa, el cuerpo, el silencio. No hay jerarquía en la creación. La flor y el planeta obedecen a la misma ley, y en ese reconocimiento desaparece la necesidad de buscar a Dios, porque te das cuenta de que jamás estuviste separado. La respiración se hace lenta, profunda. No hay prisa, no hay meta, solo este instante. Perfecto, suficiente. La mente calla, el corazón escucha, y en esa quietud, una voz antigua se eleva desde dentro. No viene de fuera, no tiene idioma. Es una vibración pura que dice sin decir, yo soy. Al oírla, entiendes que esa frase no describe al ego, sino a la totalidad. Que yo soy no significa yo existo, sino todo existe en mí. Ese es el secreto que Thoth escondió en los templos.
el mismo que los iniciados juraban guardar con su vida. Porque cuando un humano pronuncia yo soy desde el corazón, no invoca una divinidad, la despierta, así, sin fuego ni relámpago, sin milagros externos, algo irrevocable ocurre. El humano se convierte en templo, el alma en sacerdote y la respiración en oración eterna. El eco de esas dos palabras, yo soy, no se apaga, se expande, vibra en cada célula, como si el universo entero las repitiera en secreto contigo. Y al sentirlo, algo en ti cambia para siempre, porque descubres que no hay nada fuera de esa afirmación. Todo lo que ha sido, todo lo que será, ya está contenido en ella. No es una frase, es un portal. El aire se espesa, la luz adopta un tono más suave, más dorado. Es como si el espacio te abrazara. Ya no hay distancia entre tú y lo que observas. Lo que ves, te ve. Lo que tocas, te toca. El mundo deja de ser escenario y se convierte en piel. Cada forma vibra con un propósito que antes no podías percibir. Un insecto que cruza la ventana. Una hoja que cae. Una sombra que pasa. Todo parece hablarte en un idioma sin palabras. El idioma original de la creación. El alma, al escucharlo, se estremece. Reconoce ese sonido como el de su origen. El universo no empezó con una explosión, sino con una vibración. Un suspiro tan profundo que se convirtió en galaxias. Ese suspiro todavía resuena, todavía teje materia, todavía vive dentro de ti. Cuando respiras con conciencia, te unes a ese primer impulso. Estás participando en la creación misma. Aquí comprendes lo que los sabios querían decir cuando afirmaban que el Creador no terminó su obra, solo la comenzó. El universo no es un producto acabado. Es una conversación eterna entre lo visible y lo invisible. Cada pensamiento humano, cada emoción, es una nota más en esa sinfonía. Por eso el alma no busca cambiar el mundo, sino afinarlo. La revolución más profunda no ocurre afuera, sino en la frecuencia del corazón. El corazón, ese es el verdadero altar. Los antiguos lo sabían, lo llamaban Ab, el centro donde se une el cielo y la tierra. No era solo un órgano físico, era un campo magnético que irradiaba a metros de distancia, capaz de alterar la vibración de todo a su alrededor. Los iniciados entrenaban durante años para sentir desde el corazón, porque sabían que cuando el corazón habla, el universo escucha. Cuando sientes desde ahí, ya no puedes mentir. La vibración del corazón corta toda falsedad. Es el fuego sagrado que quema lo ilusorio. Todo lo que no sea auténtico empieza a colapsar a tu alrededor. No como castigo, sino como purificación. Las máscaras caen, los vínculos falsos se disuelven, las estructuras vacías se derrumban. Al principio duele, pero detrás del dolor hay libertad. Thoth lo explicaba así. Cuando la luz entra en un templo, las sombras se revelan, no para destruir, sino para enseñar lo que aún no ha sido visto. Y ahora entiendes. Todo lo que se desmorona en tu vida no está yendo contra ti. Está despejando el camino para tu verdadera vibración. El alma no pierde. El alma se libera. En esa liberación hay vértigo, porque el viejo yo intenta resistir, reconstruir lo que se deshace, pero ya no puede. La vibración ha cambiado. Los lugares que antes te contenían ahora te aprietan. Las personas que antes te entendían ya no te escuchan. Los sueños antiguos pierden su brillo. No es vacío, es transformación. Estás mudando de piel vibracional, como la serpiente sagrada que renueva su cuerpo.
Tú también estás dejando atrás lo que ya no puede sostener la frecuencia del alma que despierta. El desprendimiento no es castigo, es ascensión. Lo que se va, no se pierde. Cumple su propósito y vuelve al campo, para reordenarse en una nueva forma. Comienzas a caminar distinto, no porque hayas aprendido algo nuevo, sino porque el suelo mismo vibra diferente bajo tus pies. Cada paso deja una huella luminosa, invisible al ojo común, pero perceptible para quienes han despertado. Empiezas a reconocer a otros por la vibración, no por la apariencia. No necesitas palabras, una mirada basta. Un silencio compartido se convierte en diálogo. A eso los antiguos lo llamaban reconocimiento vibracional. Era la forma en que los iniciados se encontraban sin haberse visto nunca. La energía los atraía, como dos notas de una misma melodía que vibran en sincronía. Y cuando se unían, el campo a su alrededor se expandía, creando una frecuencia tan alta que el aire mismo parecía adorarse. No era magia, era coherencia. Esa coherencia es la verdadera hermandad. No se basa en juramentos, sino en vibración compartida. Y cuando dos o más conciencias vibran en amor, el tejido de la realidad se reorganiza. Las probabilidades cambian. Los sucesos imposibles se abren. La materia se vuelve obediente. Así nacen los milagros. Pero el milagro no viene de afuera. Brota del corazón que vibra en verdad. Cuando la emoción y la intención se alinean con la sabiduría del alma, la creación responde sin demora. No como un capricho, sino como un eco. La frecuencia no pregunta si lo mereces, simplemente responde a lo que eres. En medio de esa comprensión, una paz inmensa te envuelve. No porque todo esté resuelto, sino porque todo tiene sentido. Ya no necesitas pruebas. Has visto el código detrás del velo. Has comprendido que la realidad no es una prisión, sino un lenguaje que el alma usa para recordarte quién eres. El fuego interno ya no sube, ahora se asienta, se vuelve centro, luz estable, como una llama que no quema pero ilumina. El cuerpo se siente lleno, el aire parece más liviano. Y dentro de ti una voz sin sonido pronuncia algo que no se puede traducir. No en palabras, sino en certeza pura. Has despertado dentro del sueño. Con ese despertar, el universo entero respira contigo. El sueño continúa, pero ahora eres consciente de que sueñas. Las cosas siguen moviéndose. La vida sigue ocurriendo, pero ya no estás atrapado en su corriente. La observas desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. Es una paradoja imposible de entender para la mente, pero el alma lo comprende perfectamente, porque es su lenguaje natural, existir en todas partes a la vez. El cuerpo camina, pero la conciencia flota. Todo parece más real y más irreal al mismo tiempo. El viento que roza la piel no es solo aire, es mensaje. La luz que cae sobre una pared no es solo reflejo, es símbolo. Las conversaciones de los demás parecen coreografías del universo, colocadas con una exactitud que ya no puedes atribuir al azar. Y entonces te das cuenta de que nunca existió el azar, solo grados distintos de atención. Thoth decía, el universo no guarda secretos, los humanos guardan distracciones, y ahora entiendes, el misterio nunca estuvo oculto. Siempre estuvo frente a ti, pero estabas mirando con los ojos equivocados. Todo es código abierto. El problema no era la falta de señales, sino el exceso de ruido. La conciencia no se pierde porque el universo la oculte, sino porque el ego grita más fuerte que el silencio. El silencio,
Ahora lo sientes como una presencia viva. No es ausencia de sonido. Es el espacio donde todo el sonido nace. Allí es donde realmente habita lo divino. No en los altares ni en los libros, sino en ese hueco de quietud que aparece entre un pensamiento y el siguiente. En esa grieta diminuta, el universo respira. Y si te atreves a entrar, te das cuenta de que todo está contenido ahí. El alma lo sabe. Por eso, cuando te detienes y respiras, algo dentro se expande. No hay esfuerzo, no hay meta. Solo la sensación de que el cosmos entero se repliega hacia un punto luminoso detrás de tu pecho. Y en ese punto, descubres que no hay tú ni yo. Solo un pulso, una conciencia vibrante que observa desde todas las direcciones al mismo tiempo. La mente intenta definirlo, pero cuanto más lo intentas, más se escapa, porque no puede encerrarse lo infinito en una forma. La mente es útil para moverse en el mundo de las formas, pero aquí, en el territorio del espíritu, solo el silencio entiende, y ese silencio, lejos de ser vacío, está lleno de presencia. Una presencia que te mira desde dentro, que te conoce sin palabras, que ha estado contigo desde antes del tiempo. Es entonces cuando comprendes que no estás ascendiendo hacia ningún lugar. No hay arriba ni abajo, solo profundidad. La expansión no te lleva fuera del mundo, te lleva dentro de él. Lo divino no está más allá de la materia, sino dentro de cada partícula. El cuerpo no es una cárcel, es un fractal del todo. Cada célula contiene el universo entero en miniatura. El ADN no es solo biología, es geometría viva. Es la música de la creación codificada en forma humana. Por eso, cuando la conciencia despierta, el cuerpo también despierta. No puedes iluminar el alma y abandonar la carne. Ambas son expresiones de la misma vibración. Los antiguos decían que el verdadero iniciado no trascendía la materia, la santificaba. No escapaba del mundo, lo habitaba con conciencia, porque el espíritu no vino a huir de la tierra, vino a recordarla. El aire que respiras ahora parece distinto. Cada inhalación tiene textura, sabor, propósito. No es simple oxígeno, es energía inteligente entrando y saliendo, calibrando tus campos, afinando tus centros. La respiración ya no es biología, es rito. Cada aliento te conecta con todos los seres que alguna vez respiraron, con cada estrella que ha exhalado vida al vacío. Estás respirando junto al universo. Mientras respiras, comienzas a sentir una vibración detrás de la frente, en el centro del cráneo. Es una presión suave, casi eléctrica. No duele. Se siente como una puerta que empieza a abrirse, no hacia afuera, sino hacia adentro. El tercer ojo, el ojo de Thoth, el ojo que ve antes de la forma, comienza a activarse. No es una visión espectacular. No hay colores ni luces, solo una claridad distinta, como si el mundo hubiera quitado un filtro. Las cosas simples, un vaso de agua, una piedra, un reflejo se vuelven inmensas. Sientes que podrías pasar horas observando un grano de arena y seguir descubriendo universos en su interior. Porque allí están, siempre estuvieron, todo está en todo, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Ahora ya no es una frase, es experiencia directa. Entonces, sin aviso, la vibración se intensifica, no como algo que llega, sino como algo que despierta. Sientes una corriente de luz recorrer tu columna, expandirse hacia la cabeza y luego descender de nuevo al corazón. Es un circuito cerrado, un lazo perfecto, y en el centro de ese flujo, tú desapareces. No hay observador,
solo el acto de observar. Todo se vuelve uno, la respiración, la luz, el pensamiento, el espacio, el sonido. No hay fronteras, no hay historia, solo una presencia inmutable que lo contiene todo. Esa presencia no tiene nombre, porque todos los nombres son suyos, y cuando la sientes, sabes que has tocado el núcleo de lo real. Nada vuelve a ser igual, no porque el mundo cambie, sino porque tú has dejado de estar dividido. Lo que antes era búsqueda ahora es gratitud. Lo que antes era pregunta ahora es contemplación. Ya no necesitas entender, basta con existir. En esa existencia pura, el universo silenciosamente, amorosamente te sonríe. El silencio se hace tan grande que ya no sabes si estás escuchando o siendo escuchado. El aire parece detenerse. No hay arriba, ni abajo, ni dentro, ni fuera. Solo una respiración compartida, un pulso que late en todas las cosas. Y allí, donde antes había mente, ahora hay presencia. Donde antes había búsqueda, ahora hay reconocimiento. Donde antes había tú, ahora hay todo. El universo se abre como un ojo que despierta. Sientes que flotan imágenes antiguas, símbolos que reconoces sin saber por qué. La espiral, la balanza, el ibis, el disco solar. No son visiones externas, son memorias. Cada símbolo es una llave vibratoria que el alma guardó para este momento. Las cámaras de Amenti no están bajo tierra, están dentro de tu conciencia, y mientras las recorres, comprendes que nunca hubo separación entre tú y el conocimiento. Solo olvido. Thoth te observa, no como un Dios distante, sino como una inteligencia que vibra en tu misma frecuencia. No habla con palabras, su voz es el movimiento del aire, la pulsación del fuego interior, la calma entre los latidos. No te enseña nada nuevo, solo te recuerda. Cada enseñanza, cada código, cada rito que alguna vez oíste, estaban diseñados para conducirte a este punto exacto, el instante en que te reconoces como parte del todo. La luz no llega desde fuera, emana desde tu pecho. Es dorada, suave, infinita. No enceguece, revela, se expande en todas direcciones como un amanecer sin horizonte. Y mientras se expande, la dualidad se disuelve. No hay oscuridad ni luz, solo el resplandor perfecto de la unidad. La mente, incapaz de abarcarlo, se rinde. Y en esa rendición, finalmente, comprende. Todo lo que dolió tenía propósito. Cada pérdida fue un regreso. Cada sombra, una puerta disfrazada. La vida nunca fue una serie de errores, sino un diseño de precisión absoluta para recordarte tu verdadera naturaleza. Y ahora que lo ves, sientes un amor tan vasto que no cabe en el cuerpo. No es emoción, es sustancia. Es la materia original de la creación. Respiras. El aire entra, el aire sale, pero ya no eres tú quien respira. Es el universo respirando a través de ti. La separación ha terminado. Todo lo que fue yo y todo lo que fue otro se han fundido en una sola conciencia que se observa desde infinitos rostros. Y comprendes la verdad que los iniciados protegieron durante milenios. Que no hay camino hacia la divinidad, porque nunca dejaste de ser divino. El fuego interno ahora es calma. La luz ya no busca expandirse. Reposa en equilibrio perfecto. Es el punto medio donde todo se encuentra. Allí descubres el verdadero secreto de la alquimia, que el oro no era el metal, sino el estado del alma purificada por la conciencia, que el elixir no era una sustancia, sino una frecuencia, que la eternidad no está después de la muerte, sino dentro del instante presente.
Todo lo que te rodea brilla con una claridad imposible. Las cosas simples, una gota de agua, una sombra, un sonido contienen el infinito. Y tú, que antes buscabas respuestas, ahora te conviertes en silencio. Un silencio vivo, que observa, que siente, que crea. Entonces recuerdas la primera vez que escuchaste su nombre. Thoth. No era un nombre, era un llamado, una vibración que viajó a través de los siglos hasta encontrarte. No vino a salvarte, vino a despertarte. Porque el despertar no es un evento, es un reconocimiento, el instante en que el universo se da cuenta de que está soñando consigo mismo. Ahora el sueño continúa, pero distinto. Caminas por las mismas calles, hablas con las mismas voces, pero todo vibra con otra luz. Lo cotidiano se ha vuelto sagrado. Cada mirada es un espejo, cada paso, una oración, cada gesto, una oportunidad para crear realidad desde la conciencia. Has vuelto al mundo, pero no como quien regresa, sino como quien lo sostiene. Tu misión no es predicar ni convencer, es vibrar, es ser coherencia viva, es recordar, simplemente, que todo lo que toques, mires o ames se transformará por resonancia, porque el campo reconoce la verdad, porque la verdad no necesita defensa, se sostiene a sí misma, así, en silencio, con la serenidad de quien ha cruzado todos los velos. Cierras los ojos, no para dormir, sino para expandirte. Sientes la tierra bajo tus pies, el pulso del corazón, la corriente del aire. Todo respira contigo. Y justo antes de desaparecer en la quietud, una última frase se forma no en palabras, sino en luz, la síntesis de toda enseñanza, la llave de todos los mundos. No busques más. Tú eres lo que buscabas. Y con eso, el silencio vuelve a llenar el templo. Pero esta vez, el templo eres tú.